Estimados estudiantes, la sesión de hoy será para tratar el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema ya lo habíamos abordado en la sesión anterior, solo que el día de hoy le vamos a poner atención a lo que es un desplazamiento. La noción de desplazamiento también se va a encontrar en otros textos como distancia, como espacio, pero para esta sesión nosotros vamos a entender simplemente como un desplazamiento y lo vamos a tomar de manera indiferente. Este desplazamiento se refiere también para hacer el análisis de un cuerpo que está en movimiento, pero también podría ser la relación de dos cuerpos que están en movimiento. Vamos a hacer entonces el análisis y la reflexión en torno a este tema. Ahora vamos a ir a hacer un análisis mucho más detallado sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Comenzamos entonces para hacer este análisis tomando como referencia el concepto de desplazamiento. El desplazamiento, analizado de esta manera, lo vamos a ver desde un plano, un sistema de coordenadas cartesianas, B contra T, en donde T puede ser cualquier unidad, puede ser horas, puede ser minutos, también podría ser segundos, y B podría ser kilómetros por hora, puede ser también metros por segundos, incluso podría ser kilómetros por millas, pero en este caso vamos a manejar solamente la noción de B contra T. Vemos entonces que existe una recta, es decir que en este cuerpo es un cuerpo que está solamente en una trayectoria rectilínea pero uniformemente variado. Tenemos una velocidad inicial de este cuerpo y este cuerpo también está determinado un movimiento, un desplazamiento que va a tener en una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo es lo que nosotros estamos viendo ahorita en pantalla, que sería la recta de color negra. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Si nosotros vemos en este momento, vamos a ver en este momento que vamos a tener como dos figuras. Tenemos un rectángulo en la parte inferior, pero también tenemos un triángulo en la parte superior. Observen, aquí está el rectángulo y acá está el triángulo. ¿Esto qué nos da? Lo que nos va a dar es que la primera figura que tenemos en la parte de abajo va a tener una altura que le vamos a llamar ahora H1. Y la segunda figura, que es la que está encima, va a tener otra altura y es la altura H2. Esto vamos a entender que el área que está ocupando el rectángulo, que es lo que está representado ahora en color verde, esta área también se puede buscar, digamos, una relación, una ecuación. De la misma manera, el área también del triángulo. Entonces aquí tenemos dos áreas. El área del rectángulo, que es base por altura, recordemos el área de la función principal, que es base por altura, solo que en este caso tenemos la base y tenemos H1, que sería la altura. Y para el caso del triángulo será entonces un medio de la base por la altura, pero en este caso para nosotros va a ser un medio de B por H sub 2. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que hay un área total, y el área total, el área que está sombreada en ambos colores, en color verde y en color naranja, es área del rectángulo más área del triángulo. Ahora veamos. Esa área de total lo vamos a encontrar como B por H sub 1 más un medio de B por H sub 2. Esto quiere decir que si nosotros lo relacionamos con nuestras funciones de física, de movimiento, diríamos entonces que es la velocidad inicial por un tiempo. En tanto, el área del triángulo va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto quiere decir que la relación que nosotros ya hemos analizado nos ha llevado a diferentes ecuaciones. La primera ecuación, que es lo que aparece acá, que es aceleración, que va a ser a velocidad final menos velocidad inicial, partido tiempo. La segunda ecuación, que ya vimos que aquí prácticamente solo se hace un despeje o bien nosotros hacemos un movimiento
buscando la posición de A, colocando en la posición de T, y entonces nos da la ecuación del tiempo, que va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido aceleración. La otra función, que es la función que acabamos de obtener en este momento, que va a ser entonces la distancia o ese desplazamiento, como ya les había contado hace un momento, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación última que acabamos de analizar, nos lleva a la siguiente ecuación, a la siguiente fórmula, si ustedes lo quieren entender así, que es la velocidad final menos la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Esto también nos va a permitir, esta ecuación nos permite hallar otra ecuación, que es la ecuación de distancia, que va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido 2 veces aceleración. Podríamos encontrar también, haciendo ese juego de cambiar la posición de distancia y de aceleración, y así obtenemos esta última ecuación, que sería aceleración, que va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido 2 veces la distancia. La pregunta que nos estamos haciendo seguramente ahora en casa es, cuando se me plantea un problema, ¿qué fórmulas utilizo? ¿Qué ecuación utilizo? Ustedes tienen que tomar muy en cuenta qué datos les está dando el problema. ¿Qué datos son los que tienen? No pueden partir con datos desconocidos. Primeramente tenemos que ponerle atención a los datos que conocemos en un planteamiento o en un problema. Vamos a analizar entonces un primer problema, y el primer problema dice, el módulo de la velocidad de un tren varía desde 40 km por hora hasta 28 km por hora, al aplicarle los frenos durante un minuto. Considerando que la aceleración retardatriz provocada por los frenos es siempre la misma, calcula. Y aquí nos van a plantear dos incisos y me están diciendo que hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. ¿Qué es lo que me piden en el problema? Me piden calcular la aceleración del tren. Esa es la primera interrogante. La segunda interrogante es calcular el desplazamiento durante el frenado. En primer lugar, tenemos que determinar cuáles son los datos que tenemos en el problema. ¿Qué datos nos dan? Y en este caso, los datos que nos están dando en el problema es que existe una velocidad inicial de 40 km por hora, que es lo que tenemos acá. Después nos dan una velocidad final que es de 28 km por hora. Asimismo, nos dan un tiempo. El tiempo es de 1 minuto. También nos dan o nos plantean una interrogante que es hallar la aceleración del tren. Y el siguiente planteamiento, la siguiente interrogante es hallar el desplazamiento. Con esto, nosotros necesitamos utilizar los mismos datos, es decir, que no podemos trabajar kilómetros con metros, ni podemos trabajar metros con centímetros. Tenemos que homogeneizar datos y para eso tenemos que convertir los 40 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo hacemos este proceso? Prácticamente lo que hacemos aquí es 40.000 dentro de 3.600, que sería el equivalente de 1 hora en segundos. Y cuando hacemos esa división de los 40.000, porque 1 kilómetro tiene 1.000 metros, de los 40.000 dentro de los 3.600 nos da 11.1 metros por segundo. La velocidad final que me lo va a dar en 7.8 metros por segundo. ¿Cómo obtuvimos esta velocidad final? Pues haciendo el mismo proceso. De los 28.000 dentro de 3.600. ¿Por qué 28.000? Son 28 kilómetros. Esto es multiplicado por 1.000 cada kilómetro. Nos da 28.000 kilómetros dentro de 3.600 segundos, que son los segundos que tiene 1 hora. Esto nos da 7.8 metros por segundo. Estos son los datos que nos dan en el problema. Y la hora
tiene 60 minutos, pero en este caso hay que recordar que el tiempo que me están dando es de 1 minuto. Es decir, que 1 minuto también lo tengo que convertir en segundos para tener homogenizado mis datos en el Sistema Internacional de Medidas. Con estos datos que nos están dando entonces, repasando, está la velocidad inicial de 40 kilómetros por hora, la velocidad final de 28 kilómetros por hora, el tiempo de 1 minuto, me piden la aceleración, me piden la distancia, hago la relación aquí de los 40 kilómetros por hora a 11.1 metros por segundo. Luego de los 28 kilómetros por hora los convierto en 7.8 metros por segundo y el minuto que lo transformo en 60 segundos. Una vez hecho esto, ahora vamos a utilizar de todas las ecuaciones que nos dan esta ecuación. La ecuación que tenemos es que aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué elegimos esta ecuación o por qué elegimos esta fórmula? Elegimos porque acá tenemos los tres datos. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos tiempo. Paso siguiente es sustituir los valores de la velocidad final, que en este caso es 7.8 metros por segundo. Aquí está el valor de la velocidad final menos el valor de la velocidad inicial, que es equivalente a 11.1 metros por segundo, dividido dentro del tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? El tiempo es de 60 segundos, equivalente a 1 minuto. Esto quiere decir que si nosotros hacemos la resta de 7.8 menos 11.11, nos va a dar igual a menos 3.33. ¿Esos qué son? Van a ser metros por segundo porque es velocidad. En tanto el de abajo solamente lo estamos copiando y lo estamos copiando como 60 segundos. Paso siguiente es hacer la división y cuando acá utilizamos, digamos, la ley de signos, aquí tenemos en el numerador un menos y en el denominador un más, pues la respuesta aquí va a ser negativa. Por lo tanto, 3.33 dentro de 60 nos da igual a 0.055 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué son metros por segundo al cuadrado? Porque es una aceleración. ¿Y por qué es negativa? Porque está frenando. Va a ser positiva cuando está acelerando, pero en este caso está frenando y por lo tanto la aceleración de este cuerpo es de 0.055 metros por segundo al cuadrado, que lo vamos a convertir, o sea, lo vamos a simplificar diciendo que es aproximadamente menos 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con esto hemos completado el inciso A. Pero falta el otro inciso, que es el inciso B, y en el inciso B lo que a mí me piden es la distancia, me piden a mí el desplazamiento. ¿Qué ecuación voy a utilizar acá? Definitivamente voy a tener que utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y ya tengo la aceleración, que es la aceleración que acaba de obtener. Por lo tanto, la velocidad final, que va a ser igual entonces a los 7.8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, la ecuación inicial me dice que es al cuadrado. Por este dato tengo que elevarlo al cuadrado. Copio el signo negativo, que es menos 11.1 metros por segundo al cuadrado, y lo divido sustituyendo también las dos veces aceleración, 2 paréntesis menos 0.055 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Pues en este momento lo que tengo que hacer, utilizando el orden de cálculo, tendría que hacer la resta aquí en el numerador. Y cuando hago la resta aquí, antes de llegar a hacer la resta, tengo que hacer la potencia, utilizando el orden de cálculo. Primero son potencias y raíces, vienen multiplicaciones y divisiones y por último tenemos sumas y restas. Y como acá claramente me dicen que tenemos potencia, entonces resolvemos la potencia. Y la potencia es 7.8 metros por segundo al cuadrado por 7.8 metros por segundo al cuadrado, me da un total de 60.84 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿Por qué? Estos dos están elevados al cuadrado. Porque m está elevado al cuadrado y s también está elevado al cuadrado. Menos,
¿Cuál es el segundo valor que tenemos? Que es 11.1 metros por segundo. 11.1 por 11.1 me da 123.21. Y metros al cuadrado es metros al cuadrado, segundo al cuadrado va a ser segundo al cuadrado. Entonces, el denominador será multiplicando el 2 por el menos 0.055 metros por segundo al cuadrado, que me da un valor de menos 0.1100 metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora sí tengo que hacer la resta. Y al restar 60 menos 80 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, menos 123.21 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, lo que me va a dar es un menos 62.37 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Copio el valor del denominador y el valor del denominador es menos 0.1100 metros por segundo al cuadrado. Y aquí me doy cuenta que me he quedado con dos signos negativos. Signo negativo en el numerador y signo negativo en el denominador. Eso me da un resultado positivo. Por eso la división de menos 62.37 dividido menos 0.1100 me va a dar un valor de 567 metros. ¿Y qué son esos 567 metros? Es la distancia que recorre el tren durante este frenado. Ahora, vamos a ver otro planteamiento, un planteamiento que tiene que ver con una cuestión gráfica. Y la cuestión gráfica nos dice de la siguiente manera. Se representa la gráfica de la velocidad de un móvil en función del tiempo. Y a mí me piden, ¿qué significa los puntos A, B, C, D, E, F de la gráfica? También me piden en qué intervalo de tiempo tuvo una velocidad constante. Y asimismo, me piden en el inciso C, durante qué intervalo de tiempo desaceleró. Ahora, veamos la gráfica que me están dando para hacer este análisis. Es una gráfica definitivamente B contra T, y entonces me doy cuenta en esta gráfica que el movimiento que está teniendo el cuerpo es un movimiento que no es constante. Está cambiando, se está acelerando, está desacelerando, se está deteniendo, pero también se mantiene una velocidad constante. Entonces, tenemos que ponerle atención a estos puntos, al punto A, B, C, D, E, F. Le ponemos atención a estos puntos y nosotros nos damos cuenta que vamos a determinar y vamos a responder diciendo qué significan los puntos A, B, C, D, E, F. Los puntos A, B, C, D, F representan esos momentos en que el cuerpo cambia de velocidad, porque ahí está bastante claro. Son los momentos en que está cambiando de velocidad. En el inciso B me pregunta, ¿en qué intervalo de tiempo tuvo una velocidad constante? Y cuando nosotros vemos una velocidad constante es que, recuerden lo que vimos en las sesiones anteriores, la velocidad no varía. Es decir, que la velocidad va a ser la misma en cada instante que transcurre. Y aquí nos damos cuenta que solamente podría pasar de B a C. También podría pasar de D a E. Sí, pero ¿qué sucede de D a E? De D a E lo que sucedió ahí es que el movimiento se detuvo en un determinado tiempo. En tanto, de B a C, el movimiento mantuvo la velocidad. Eso quiere decir que para el inciso B, ¿en qué intervalo de tiempo tuvo una velocidad constante? Nosotros vamos a decir inmediatamente que esa velocidad constante lo tuvo en el instante B al instante C. Y vamos con el inciso C. El inciso C dice, ¿durante qué intervalo de tiempo desaceleró? Pues definitivamente, viendo la posición de nuestras rectas, de nuestras pendientes, solo pudo haber desacelerado en un instante, en un intervalo C
hasta D. En ese intervalo C hasta D es que el cuerpo desacelera. De esta manera hemos podido entonces responder este segundo planteamiento. Después de hacer el análisis de un cuerpo que está en movimiento, también de hacer su análisis gráfica, les voy a dejar un desafío. Este desafío tiene 3 incisos, en donde ustedes tendrán que analizar detenidamente el comportamiento de 3 cuerpos que son representados en esta gráfica. Y no se olviden de seguir viendo nuestro programa en Estudiantes Competitivos y nos vemos en una próxima sesión.